¿Cómo están? Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Espero hayan tenido una semana agradable y espero que el resto de la semana o el fin de semana lo sea también. Nosotros el día de hoy tenemos como tema a desarrollar a la motivación. La motivación para el curso de psicología ha sido recurrente en los últimos años, específicamente el 2019. En un mismo año se presentaron hasta tres preguntas sobre la motivación. Y estas preguntas en realidad involucraban tres aspectos. El primer aspecto que involucra es el de la motivación y sus tipos, es decir, diferenciar entre motivación intrínseca y motivación extrínseca. ¿Sí? Ese fue el primer aspecto. El segundo aspecto hace referencia a los indicadores de la conducta motivada, también llamadas características de la conducta motivada. Eso también me preguntó San Marcos. Y el tercer aspecto es el proceso motivacional, ¿sí? Me preguntaron para relacionar un ejemplo y entender que en este ejemplo existían distintas etapas, como la elección del motivo, la conducta motivada y el estado de satisfacción. Esos son los tres aspectos fundamentales para este tema, son los más importantes. Ahora, si ustedes me preguntan cómo está la motivación en el prospecto, bueno, allí sí hay que hacer varias precisiones. Primero, hay que considerar la existencia de variables, ¿sí? Variables en la motivación, cognitivas, conductuales, de la personalidad, biológicas, etcétera. Pero esto ya lo vamos a tratar el día de hoy con el tiempo necesario, ¿sí? Muy bien, entonces empezamos. ¿Qué es la motivación? Bueno, en primer lugar, requiero hacer una precisión con todos ustedes. Todos ustedes ya a estas alturas de su aprendizaje deben ya entender lo siguiente. Recuerda que esto es algo que San Marcos constantemente pregunta, ¿sí? Primero, creo que ya a estas alturas todos estamos de acuerdo en que existen procesos mentales o también llamados procesos psíquicos, ¿verdad? Los procesos mentales o también llamados procesos psíquicos pueden clasificarse en dos grandes grupos, ¿verdad? Tenemos nosotros en primer lugar, por ejemplo, a los procesos cognitivos. Estos procesos cognitivos, tú bien sabes, son los que nos permiten conocer el mundo, ¿cierto? De acuerdo a la teoría del procesamiento de la información, la sensación capta la información, la atención filtra la información sensorial, la percepción organiza la información sensorial, la interpreta, desarrolla códigos y te permite posteriormente diferenciar o discriminar, ¿sí? Todos estos tres procesos se desarrollan dentro de la memoria. Por eso hay una memoria sensorial, una memoria de corto plazo y una memoria de largo plazo, ¿verdad? Posteriormente, nosotros podemos construir imágenes a partir de la memoria. Y es aquí donde vamos a encontrar al pensamiento, ¿cierto? El pensamiento y el lenguaje son expresiones de una sola capacidad. También tú muy bien sabes que el aprendizaje, apelando a la memoria, lo que hace es cambiar el comportamiento, ¿sí? Y finalmente ya sabes que la inteligencia agrupa todos los procesos cognitivos para resolver problemas. Eso lo sabemos muy bien, lo hemos aprendido. Ahora, algo importante que debes saber. Existen también los famosos procesos dinámicos. Los procesos dinámicos son aquellos procesos que nos energizan. Y aquí es donde tú vas a encontrar tres variantes. Vas a encontrar, por ejemplo, a los procesos afectivos, que son aquellos que te energizan, pero para relacionarte con el mundo, ¿verdad? Emociones, sentimientos, pasiones y al encuentro circunstancial de las tres en las llamadas estados de ánimo. Eso lo sabemos muy bien, lo tenemos muy en claro. Luego, nosotros tenemos a la famosa voluntad, ¿sí? El famoso proceso volitivo, donde tú afirmas tus intenciones, ¿verdad? Volitivo.
Y finalmente está la motivación. La motivación es un proceso, y acá viene la definición, que lo que hace es energizar al organismo y orientar su conducta hacia la satisfacción de necesidades. Entonces, aquí tú vas a encontrar algo muy importante, que en los libros de psicología, por estas razones, a la motivación se le denomina un proceso conativo, ¿sí? Es un proceso entonces que te energiza y orienta tu conducta hacia la satisfacción de necesidades. Entonces, cuando se habla de la motivación, se habla de un proceso que puede tomar en cuenta a todos los anteriores. ¿Cómo así, profesor? Sí, porque cuando hablemos de motivación vamos a hablar de variables cognitivas, vamos a hablar de variables afectivas, vamos a hablar de variables de la activación. Entonces, la motivación en realidad es el proceso más complejo. ¿Por qué? Porque puede integrar a todos los procesos mentales, emplearlos como factores para energizar al organismo. Eso es lo que quiero dejar en claro primero. La motivación puede entonces agrupar todos los procesos posibles para desarrollar una serie de conductas hacia la satisfacción de necesidades. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos saber en primer lugar que la motivación es un proceso que energiza al organismo y lo orienta a satisfacer necesidades. ¿Sí? La palabra motivación tiene una etimología. La etimología lo que hace es presentarnos la palabra motivus o motus, que significa causa del movimiento. Eso significa causa del movimiento. ¿Qué debemos nosotros aprender el día de hoy o recordar? Primero, que la motivación tiene dos niveles, ¿sí? Hay motivaciones primarias y hay motivaciones secundarias. En una pregunta de admisión del 2019, me presentaron el caso de un sujeto, ¿sí? Un sujeto que fue asaltado. ¿Listo? En un primer momento, el sujeto lo primero que piensa y hace es perseguir al delincuente, ¿sí? Lo que hace el sujeto es perseguirlo, pero algunos minutos después se da cuenta que las acciones que realiza son peligrosas. Entonces se detiene. Te preguntaban en San Marcos, estas acciones o cambios de la conducta se deben principalmente a la conexión establecida entre, y la clave fue el córtex del prefrontal y el sistema límbico. Esta pregunta sobre bases biológicas también es una pregunta sobre motivación y lo que hace es distinguir las motivaciones primarias de las motivaciones secundarias. Todos ustedes saben que el sistema límbico tiene cuatro elementos: el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala cerebral. El tálamo ya sabes que es el centro de relevo de la información sensorial, pero el hipotálamo trabaja con efectivamente las motivaciones primarias, regula el hambre, la sed y la conducta sexual, además, claro está, de la temperatura corporal. Ahora hay un detalle, hay algo muy importante aquí. ¿Cuál es? Bueno, que el sistema límbico también admite la existencia del hipocampo y la amígdala cerebral. Todos ustedes saben que la amígdala cerebral trabaja con la agresividad y la memoria emocional. Por lo tanto, si al sujeto lo asaltan y desarrolla en él una impulsividad, una reacción y quiere perseguirlo, bueno, allí tenemos una motivación primaria regulada por el sistema límbico y regulada en este caso, por ejemplo, por la amígdala cerebral. Profesor, quiere decir que si el día de hoy yo estoy muy hambriento y me motivo a prepararme un sándwich o una comida rápidamente, bueno, esa motivación primaria está regulada en este caso por el hipotálamo. Es el hipotálamo el que va a trabajar con estas necesidades, ¿sí? Necesidades fisiológicas. Entonces,
tenemos nosotros aquí a la motivación primaria. La motivación secundaria, en cambio, es una motivación que exige planificar, que exige estimar el tiempo, que exige fundamentalmente el desarrollo de las características de tu personalidad. Y es aquí donde debemos precisar algo, la diferencia entre el temperamento y el carácter. Ustedes saben que el temperamento es una, vamos a llamarle así, estructura de la personalidad que alberga, ¿qué cosa? Al patrón de reacción y autorregulación emocional. Los sujetos impulsivos son sujetos que a la larga no pueden controlar estas reacciones emocionales. Entonces podríamos llamarles sujetos temperamentales. En cambio, el desarrollo de nuestro carácter nos puede llevar al desarrollo de la inteligencia emocional. Y en ese desarrollo de la inteligencia emocional, nosotros a través de la autorregulación de las emociones, automotivación, ¿ven? Empatía y habilidades sociales, estamos en pleno ejercicio de qué? De nuestro carácter, nuestra moralidad y con ello nuestras motivaciones secundarias. Así que no se vayan a olvidar esta importante distinción. Las motivaciones primarias pueden albergarse en nuestro sistema límbico, específicamente en el hipotálamo, así como la amígdala cerebral. ¿Sí? No te olvides, la planificación, la estimación del tiempo y las características de la personalidad deben estar reguladas por el área prefrontal. ¿Sí? No olvides eso. Ahora, si tú, por ejemplo, estás motivado, ¿sí? Significa que estás desarrollando un comportamiento que te lleve a qué? A la satisfacción de una necesidad, ¿sí? Creo que estamos de acuerdo entonces. Si yo quiero ingresar a la universidad, pues yo voy a estudiar estratégicamente para lograr el ingreso, ¿cierto? Muy bien. Ahora, en el prospecto de San Marcos se introducen las variables motivacionales. ¿Cómo es esto, profesor? Sí, a eso vamos y aquí también debemos hacer importantes precisiones. Ustedes están en semestral, ya ustedes tienen información previa, ya algunos tienen incluso algún tiempito preparándose. Ya sabemos que la motivación es un proceso que te energiza para satisfacer una necesidad, ¿sí? Si un sujeto tiene mucha hambre, pues va y compra comida o se prepara comida. Si un sujeto tiene sed, pues toma un poco de agua o algún líquido. Si un sujeto, por ejemplo, quiere ingresar a la universidad, entonces estudia estratégicamente. Su compañero Ernesto pregunta, ¿en la amígdala cerebral se encuentra la memoria emocional? La memoria sensitiva, a veces podrías llamarle sensorial, está vinculada a nuestros órganos receptores. Sin embargo, en algunos libros de psicobiología puedes encontrar al lóbulo temporal, básicamente por un asunto auditivo y una conexión elemental con el hipocampo. ¿Ya? Esa es una variante que puedes encontrar, pero para el examen de admisión es importante recordar a los órganos receptores, ¿sí? Porque recuerda que la información sensorial se diversifica. Muy bien. Variables para el proceso motivacional. ¿Cuáles son? Variables biológicas. Las variables biológicas son aquellas variables que buscan a como dé lugar algo llamado homeostasis. Pero esta homeostasis, más que psicológica, es una homeostasis fundamentalmente de supervivencia. Entonces, el hambre, la sed, el sueño, la conducta sexual, en realidad son variables biológicas en un nivel primario que activa el cuerpo, ¿sí? Para poder buscar pues la satisfacción de sus necesidades, ¿ya? Entonces, las variables biológicas creo que no tenemos dificultad. Sabemos que los seres humanos perdemos energía durante el día y pues nos da hambre. Sabemos que los seres humanos pues perdemos ciertas
podemos llamarle así, recursos como sales, minerales, nos deshidratamos, así que requerimos agua. Sabemos que los seres humanos nos cansamos y necesitamos pues una consolidación de la memoria y una reparación corporal, así que dormimos. Entonces, no creo que haya dificultad aquí. Lo que sí debo precisar en variables biológicas es lo siguiente. Como puedes notar, has encontrado aquí algo llamado activación, que habla del rendimiento, del estado emocional y de los trastornos fisiológicos. Muy bien. Ustedes seguramente se han dado cuenta que ya empezaron las Olimpiadas en Tokio, ¿sí? Y todos esperan que un buen rendimiento corporal implique una disciplina y un desarrollo físico al máximo nivel, ¿sí? Entonces, cuando estos sujetos solo comen determinados productos, cuando estos sujetos consumen determinadas proteínas, determinadas vitaminas, cuando estos sujetos realizan calentamientos, estiramientos, están trabajando con las variables biológicas. ¿Por qué? Porque son las condiciones necesarias para cumplir sus objetivos. Entonces, si tú, por ejemplo, entraras al internet y buscaras la dieta de los atletas, encontrarías pues que para ellos, para que ellos puedan activarse plenamente y desempeñar un comportamiento óptimo en la competencia, deben haber condiciones biológicas previas, niveles determinados de lo que podríamos nosotros llamar como, y esto es algo importante. Cuando los atletas van a participar en competencias, les realizan exámenes médicos para saber cómo están sus niveles de saturación del oxígeno, sus niveles de glucosa, sus niveles de muchas cosas más, hemoglobina, etcétera, etcétera. Entonces hay variables biológicas porque hay condiciones corporales para su desempeño. Ahora, en esto de variables biológicas has encontrado el término trastorno fisiológico. Bueno, las personas, por ejemplo, que lamentablemente sufren de depresión, es probable encontrar en ellas bajos niveles de serotonina. Allí tienes una variable biológica. Claro, profesor, una persona con depresión pues desarrolla inhibición, así que es un sujeto que puede manifestar pérdida de interés, pérdida de atención, entonces no está motivado. Así es, hay un déficit en la motivación. Por otro lado, puedes encontrar a un sujeto que lamentablemente sufra del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Estos sujetos no pueden controlar sus impulsos y necesitan pues estar canalizando toda la energía que tienen en distintas actividades, ¿sí? Van a tener dificultades para concentrarse. Allí tienes una variable biológica, ¿sí? Entonces creo que no hay dificultad en las variables biológicas. Las que vienen sí necesitan de una explicación más extensa. Tenemos también variables de la personalidad. Cuando se habla de las variables de la personalidad, se hablan de las características fundamentalmente del carácter, ¿sí? Yo sé que hay el temperamento, pero esto lo podemos asociar a las biológicas. Recuerda que el temperamento obedece fundamentalmente a un código, una transmisión del código genético, a una cuestión innata, ¿sí? Heredada. Variables de la personalidad. Por ejemplo, hay personas que son introvertidas. Las personas introvertidas consideran que el objeto deseado está en uno mismo. Entonces, estos sujetos introvertidos van a mucho valorar su vida privada, la valoran muchísimo. Entonces, si un grupo de amigos le dice, oye, ya acabó la pandemia, ya nos vacunamos, ¿qué te parece si vamos en grupo con nuevos amigos al cine? O el sujeto puede decir, no, ¿sabes qué? Esto no me motiva, esto no me agrada, prefiero quedarme en casa y ver una película. Por otro lado, hay personas que son extrovertidas y dicen, sí, sí, claro, ¿cómo no? Allí vamos, ¿cuándo? Ya, perfecto, excelente. Entonces, esta variable de la personalidad, su introversión o su extroversión, lo que hace es motivarlo. ¿Sí? Es un factor importante. Otro factor que he visto en algunos libros de psicología, y les recomiendo que tengan cuidado, es la variable ética.
A veces en algunos libros de psicología la ponen independiente, variables éticas. Las variables éticas en realidad son variables del carácter. Entonces, en última instancia, en los textos más contemporáneos de psicología los ponen como variables de personalidad. Por ejemplo, hay personas a las que no les gustan las injusticias, entonces participan en las protestas, de tal manera que para ellos los valores morales como la justicia, la libertad, la dignidad son sumamente importantes. Entonces, estas personas participan pues de una manifestación, de una marcha. Hay personas, por ejemplo, que cuando ven animalitos en la calle pasando frío o hambrientos, pues se conmueven. Entonces, como parte de su personalidad, ellos se preocupan mucho por los animales, entonces les dan comida. Hay personas que ven que en el interior del país, en las zonas altoandinas, las personas pasan frío, entonces realizan campañas para donar frazadas, para donar comida, para donar ropa, etcétera. Tienes allí variables de la personalidad. Fundamentalmente cuando lo hagan o lo presenten en el examen de admisión, hay que pensar en el carácter, ¿sí? En tercer lugar están las variables cognitivas. Las variables cognitivas para la psicología apelan a los pensamientos, los intereses, fundamentalmente las metas o propósitos. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque aquí pueden encontrarse también creencias. Creencias. Por ejemplo, pensemos primero en metas, planes o propósitos. Hay sujetos que al inicio del año tuvieron el plan, la idea, la motivación de tener su propia empresa. Entonces, a lo largo de los meses que hacen, se planifican. Entonces, crean toda una organización para poder llevar a cabo su propósito. Entonces, en las variables cognitivas, tú tienes metas, tienes propósitos, tienes pensamientos que contribuyen a estructurar mejor todos los pasos que vas a realizar. Profesor, entonces si un sujeto, por ejemplo, piensa en que puede ser un gran atleta, pues dentro de su mente hay una serie de estrategias para lograrlo. Así es, allí tienes variables cognitivas. Profesor, ¿y cómo es esto de las creencias? Bueno, hay personas, por ejemplo, que creen en los horóscopos, ¿verdad? Entonces, cuando leen su signo zodiacal en algún diario, pues inmediatamente en su mente se formula esto. Tengo que evitar hacer esto, tengo que evitar hacer lo otro. Debo afirmar esta cosa, debo introducirme a esta otra. De repente el horóscopo le dice, hoy tendrás un gran día en el ámbito comercial. Entonces el sujeto piensa dentro de sus creencias y dice, ah, no, de todas maneras hoy me voy a comprar. Hoy voy a conversar con mis clientes. Allí tienes una variable cognitiva. Tienes una variable cognitiva. Profesor, ¿dónde más podría encontrar variables cognitivas? Bueno, si hablamos de creencias, esto puede extenderse muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, y aquí quiero hacer una importante precisión, las personas que apuestan. Ustedes saben que durante la pandemia, y lo vas a encontrar en los diarios, las apuestas se han incrementado, ¿sí? Ahora hay un detalle. En las apuestas vas a encontrar muchas variables motivacionales, no solo cognitivas. Pero voy a darte un ejemplo de cognitivas. Por ejemplo, hay un sujeto que le gusta el fútbol, ¿sí? Y dice, uy, este equipo veo que está mejorando, ¿ah? El partido pasado perdió, esta vez ganó. Bueno, de acuerdo a esto, yo creo que el próximo partido va a ganar, así que yo los veo animados. Entonces, ese es su criterio para apostar. Si su criterio es simplemente una creencia, él no ha apelado a datos, no dice, ah, no, esto de acuerdo a las probabilidades, a la estrategia. No, no, no. Él los vio bien, dice, los veo bien, entonces le va a ir mejor. Esa es una variable cognitiva. El sujeto está pensando, está apostando a partir de una expectativa. Correcta o no, lo está haciendo. ¿Sí? Ahí tienes una variable cognitiva. El sujeto apela a creencias y puede apostar hasta su dinero. ¿Y por qué les quiero presentar esto con dos variables? ¿Por qué? Porque hay variables emocionales.
Las variables emocionales deben entenderse como variables que provocan respuestas afectivas. Es por eso que aquí entre paréntesis se ha colocado hedonismo. ¿Por qué? Porque hay personas que apuestan, ¿sí? Básicamente por un asunto de condicionamiento. Pero ojo, mucho cuidado con esto. No estoy hablando del condicionamiento operante, de eso vamos a hablar en unos minutos, sino del clásico. ¿Por qué? Porque asocian al apostar con una experiencia de riesgo. Entonces hay sujetos que tú ves, oye, ¿y por qué apuestas? Si ese iba a ganar. No, es que quién sabe, cualquier cosa pueda pasar. Investigando un poco más, te das cuenta que esa persona siente placer al poder apostar. Le gusta correr el riesgo. Cada vez que introduce su dinero, dice, uy, ¿pasará o no pasará? Esa es una variable emocional. El sujeto está simplemente apostando para experimentar esta adrenalina, este placer que él encuentra en el riesgo. Las variables emocionales también pueden encontrarse cuando pruebas un nuevo plato de comida. Dices, a ver, uy, qué delicioso, esto huele exquisito y lo pruebas. La próxima vez regresas, te gustó, te provocó placer. ¿Se dan cuenta? Esa es una variable emocional. Busca una respuesta afectiva principalmente placentera, no exclusivamente, pero principalmente placentera. Y finalmente tienes a las variables conductuales. En las variables conductuales vas a encontrar reforzamientos y vas a encontrar castigos. Vas a encontrar reforzadores y castigos. Por ejemplo, algo que a mí me ha sorprendido muchísimo, muchísimo en esta pandemia es cómo estos centros de comida rápida, no sé si tú has visto, ponen, ¿no? Nuevo reto. 1.100 soles ponen así, ¿no? 1.100 soles. Máximo 5 personas. Tiempo 15 minutos. Y abajo 1 kilo, no, ¿cuántos? 7 kilos de papa frita, 4 kilos de hot dog, un pollo y medio, 3 litros de gaseosa. Por favor, confírmame si no han visto estos anuncios en Facebook. Son como retos, ¿no? Le dicen a las personas, si tú te comes todo esto, máximo entre 5 personas, la recompensa es 1.100 soles. Entonces el sujeto lo ve y dice, ah, interesante. Entonces allí trabajan con dos variables, emocionales, porque comer es placentero, porque es delicioso, ¿sí? Y tienes variables conductuales, porque después de cumplir con esto hay una recompensa de 1.100 soles, ¿sí? Entonces, ¿no? Decía, me acuerdo el anuncio, 1.100 soles, máximo 5 personas, eh, creo que 8 kilos, 10 kilos de papa frita, 5 kilos de hot dog, un pollo y medio, 3 gaseosas, tiempo, 14 minutos, creo que decía, 15 minutos. Entonces las personas que hacen pagan, dicen sí, ¿cuánto es? Bueno, usted tiene que pagar sí o sí 150 soles, ¿ya? Si todos ustedes lo acaban en 15 minutos, se van a llevar 1.100 soles. Entonces hay personas que participan y lo ves por Facebook, lo ves en la televisión, personas que participan de estos retos. Entonces en estos retos tú qué tienes? Dos variables principalmente. La variable emocional, a las personas les gusta el riesgo y experimentan placer al comer. Y la variable conductual, hay una recompensa si lo logras. ¿Sí? Entonces, tienes variables biológicas, variables de personalidad, tienes variables cognitivas, tienes variables emocionales y tienes variables conductuales. ¿Sí? No te vayas a olvidar. Muy bien. Reconociendo esto, ahora sí podemos ir a esto de aquí, que ha venido en el examen de admisión. La diferencia entre motivación extrínseca y motivación intrínseca. ¿Sí? La motivación extrínseca es una motivación que evita el castigo o accede a una recompensa. Y tanto el castigo como la recompensa es exterior al sujeto.
es externa. Por eso se llama motivación extrínseca. Por ejemplo, si Juan le dice a su amigo, oye, voy a aprobar el examen de física. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mis padres me han prometido 200 soles si lo logro. Ah, bueno, esa es una motivación extrínseca. ¿Por qué? Porque en esta motivación el sujeto quiere acceder a una recompensa que se halla afuera de él. ¿Sí? Fundamentalmente eso. Vamos con otro ejemplo. Un sujeto hace poco en la prensa salió diciendo esto. A mí qué me importa tu salud, yo me preocupo por mí mismo. Si yo quiero, yo uso mascarillas, si no, no. No me importa lo que tú pienses. Lo vas a encontrar en las redes. Es muy popular ese video. ¿Yo por qué me voy a estar preocupando por ti? No, no, no. Yo si quiero uso mascarillas, si no, no. Además, yo simplemente me pongo la mascarilla porque, bueno, si pasa un policía, no quiero que me multe. Esa es una motivación extrínseca. Él trata de evitar a como dé lugar un castigo, ¿cierto? Allí vas a encontrar un caso de motivación extrínseca. Profesor, ¿qué otros casos podemos encontrar en la motivación extrínseca? La motivación extrínseca para la psicología se va a presentar en casos donde el entorno sea muy importante, la influencia del medio sea muy importante. Por ejemplo, hay personas que consideran muy importante la aceptación de los demás. Entonces, a veces pueden, por ejemplo, y no digo que sea exclusivamente, no quiero generalizar, por eso digo, hay personas que consideran que, por ejemplo, tener una cuenta puede ser de Instagram, de Facebook, de TikTok, donde se hagan en vivo, consideran muy importante que las personas comenten, le den me gusta, le den me encanta. Entonces vas a encontrar páginas de TikTok donde las personas hablen sobre su vida. Básicamente toda su vida la tienen en la red social, desde que se levantan hasta que se acuestan. Entonces, si es que ellos se motivan a ello por una aceptación de los demás, que incluso pueda ir en contra de sus deseos personales, una especie de condicionamiento, esa sería una motivación extrínseca. Si la persona dice, ay, tengo que subir más fotos para tener más seguidores, esa motivación es extrínseca. En cambio, si esta persona, esta influencer, dice, no, yo subo fotos porque me hacen sentir bien conmigo misma. Allá, esa es motivación intrínseca. Pero si la motivación dice, no, 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 tengo que hacerlo porque mis seguidores me lo exigen. Si no lo hago, pierdo seguidores y no, me sentiré mal. Ah, esa es una motivación extrínseca. Pero si el sujeto dice, no, yo subo foto a redes sociales porque me hace sentir bien conmigo mismo, me gusta verme logrando mis objetivos. Bueno, esa es una intrínseca. Entonces, mientras que en la motivación extrínseca, Juanito dice, yo voy a probar el examen de física porque mi padre me va a dar 100 soles. En la motivación intrínseca, Juanito diría, yo voy a aprobar el examen de física porque quiero demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo. Entonces, en la motivación extrínseca será fundamental la participación de elementos externos. Entonces el sujeto dice, no, 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 tengo que subir más redes sociales si no la gente me deja. No, no, yo no puedo vivir sin que la gente no le guste. Ah, bueno, motivación extrínseca. Pero si el sujeto dice, no me importa si tenga un seguidor, dos seguidores, tres seguidores, no. A mí me da placer el hecho de tomarme fotos y presentar cómo yo me veo a mí mismo de manera clara, realizando lo que más me gusta. Ah, esa es motivación intrínseca. Profesor, entonces, si Pepito se inscribe en un taller de música por las tardes con el único objetivo de evitar hacer sus tareas escolares, esa es una motivación extrínseca. Pero si Pepito se inscribe en un taller de música por las tardes porque haya una satisfacción personal
en desarrollar sus habilidades, aptitudes o cualidades, esa es una motivación intrínseca. De tal manera que la motivación intrínseca siempre nos lleva a una autosuperación, a un desarrollo de las cualidades personales. La motivación intrínseca nos lleva entonces a una constante autorrealización. Profesor, usted me está diciendo que para Maslow, la persona autorrealizada es una persona que efectivamente ha alcanzado su máximo potencial porque ha encontrado satisfacción personal, ha llevado a un nuevo nivel sus habilidades, cualidades, aptitudes, etcétera, y entiende que en sí misma es una persona valiosa, por supuesto. ¿Sí? Entonces tenemos motivación extrínseca y motivación intrínseca. Ojo que esto lo voy a presentar al final con las preguntas de admisión. Muy bien, hemos nosotros entonces podido comprender a la existencia de los tipos de motivación, motivación intrínseca y motivación extrínseca. Ahora debemos conocer a las etapas del proceso motivacional. Para la psicología, el proceso motivacional tiene tres etapas. Tiene una etapa llamada estado motivante, tiene otra llamada conducta motivada y tiene una tercera llamada estado de bienestar, satisfacción o de retorno al equilibrio. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, en el estado motivante, el ser humano es consciente de su necesidad. Por ejemplo, en determinado punto de tu vida, tú dijiste, oye, las oportunidades no son recurrentes. Oye, la situación económica está difícil. Oye, necesito estudiar para tener un empleo y vivir tranquilamente. Entonces, voy a postular a la universidad. Quiere decir que en determinado momento de tu vida, episodio, circunstancia, tú te hiciste consciente de que necesitabas algo. Necesitabas ingresar a la universidad. Entonces, en el estado motivante, el ser humano se da cuenta que hay alguna carencia, ¿sí? Ahora, este sujeto en el estado motivante va a construir un motivo. Es decir, si tú dices, yo necesito esto, inmediatamente te preguntas, ¿para qué o por qué? ¿Cómo así, profesor? Sí. Si, por ejemplo, alguien te pregunta, oye, ¿por qué quieres ingresar a la universidad? Tú dices, bueno, yo quiero ingresar a la universidad porque quiero pasar el resto de mi vida haciendo lo que más me gusta, incrementar mis conocimientos y en el futuro encontrar un buen empleo para vivir cómodamente. Allí tienes un motivo. Entonces, en el examen de admisión del 2019, me presentaron el caso de un empresario y me pedían hallar en este caso la elección del motivo, es decir, para qué él realiza determinadas conductas, para qué lo hace. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el estado motivante o motivacional, tú tienes que el ser humano es consciente, ojo, de su necesidad y construye un motivo. Genera una representación psicológica sobre esto. Entonces, esto puede ir de cuestiones muy sencillas y básicas, como tener pleno conocimiento de que estamos hambrientos, sedientos o tenemos sueño, o cuestiones más complejas como la necesidad de ingresar a la universidad, mejorar nuestras condiciones de trabajo, o buscar un nuevo empleo, o comprarse ropa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estado motivante. Luego viene la conducta motivada. Esto vino de manera independiente en el examen de admisión. Mucha atención aquí. La conducta motivada es toda aquella acción y reacción que busca satisfacer una necesidad. Entonces, la conducta motivada también puede ser muy elemental como dirigirse a cocinar para alimentarse o pueden ser complejas como estudiar estratégicamente para ingresar. El asunto está que la conducta motivada tiene indicadores. Hay indicadores.
En el 2019 me presentaron el caso de Matías, ¿sí? En el caso de Matías vas a encontrar un sujeto que deseaba ingresar a una universidad y ya sabía lo que quería estudiar. Sin embargo, ocurren cosas que nos hace dudar si realmente él está motivado. Y es aquí donde vamos a ir a lo siguiente. Luego regresamos a la diapositiva. Ojo con esto. Indicadores de la conducta motivada. A veces en algunos libros le llaman características de la conducta motivada, pero mucho ojo que para el prospecto se consideran estas cuatro, ¿sí? Muy atentos, por favor. Primero, una persona está motivada, según la psicología, cuando manifiesta en primer lugar elección. La elección hace referencia a que el sujeto sabe lo que quiere. Una persona, para la psicología, auténticamente motivada, es una persona que sabe lo que quiere, sabe lo que quiere. Entonces, el sujeto sabe que quiere ingresar a la universidad. El sujeto sabe que quiere ese smartphone. El sujeto sabe que quiere cambiar de empleo. El sujeto sabe que quiere tener una familia numerosa, desea tener un nuevo hijo. Entonces, la conducta motivada es una acción y reacción que se orienta a satisfacer una necesidad, pero su primer indicador es elegir. El sujeto sabe lo que quiere, ¿sí? En segundo lugar, tenemos la inmediatez. Para la psicología, un sujeto auténticamente motivado es un sujeto que no pierde el tiempo, es un sujeto que actúa de inmediato. Pueden ser elementos sencillos. Si tengo hambre, no pierdo el tiempo y empiezo a cocinar. Si tengo hambre, no pierdo el tiempo, me compro comida. Si yo deseo ingresar a la universidad, no pierdo mi tiempo y actúo de inmediato. Profesor, ¿cómo es esto? Sí, les contaré algo muy breve, muy breve, muy breve. Es algo muy recurrente que todos nosotros durante esta pandemia hayamos cambiado ciertos hábitos, ¿cierto? Y en el proceso es un tanto difícil, pero en las clases virtuales se observa algo muy que puede ser gracioso en un momento, pero luego nos puede llevar a reflexiones. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, hace ya algunos meses, en un salón virtual, alguien se olvidó de apagar su cámara. Entonces, cuando los demás lo vieron, pues él estaba, la persona estaba escuchando su clase echado en su cama, ¿no? Entonces, no tomaba nota. Yo justo les estaba señalando que había que anotar algunas cositas y bueno, no estaba tomando nota. Entonces, la inmediatez nos dice que si uno desea algo, no pierde el tiempo. ¿Y sabes qué es lo más importante aquí? Que para la psicología, en la inmediatez se desarrollan ciertos elementos, ojo, que van a interferir. O sea, una persona motivada es consciente que sabe lo que quiere y no pierde el tiempo. Entonces, a pesar de los distractores, este sujeto no pierde el tiempo, lo que nos lleva a la tercera, el esfuerzo. ¿Cómo así, profesor? Bueno, algo importante a señalar aquí es lo siguiente. Miren, cuando uno estudia en línea, tiene a veces más distractores que durante las clases presenciales, ¿cierto? Esto ustedes lo pueden notar. Por ejemplo, tú puedes ahora estar en clase, pero algunos tal vez estén escuchando música y nadie te lo puede impedir. Eres tú quien con autonomía decide si focalizar tu actividad consciente en la clase o experimentar algún placer escuchando música. Hay personas que a veces hacen eso, están en clase, pero están escuchando música, tal vez tienen el YouTube abierto, entonces están escuchando música y escuchando la clase. Para ellos puede ser placentero, pero en términos psicológicos se sabe que cuando la atención se divide, el rendimiento decae. Está demostrado, es más, lo hemos compartido aquí en clase. Si la atención se divide, el rendimiento decae. ¿Sí? Pero bueno, hay estudiantes que
están en clase y escuchan música, el rendimiento decae. Entonces, para la motivación, ahí está el aspecto del esfuerzo. El esfuerzo implica concentración. El esfuerzo implica ponerle energía a esa actividad que tú realizas y que buscas con ello satisfacer la necesidad. Entonces, en la elección sabes lo que quieres, ya has elegido. En la inmediatez no pierdes el tiempo. En el esfuerzo le pones energía, ¿sí? Esto lo vas a ver mucho también en las clases virtuales, cuando en las clases de las 8 de la mañana ves 30 personas conectadas. Son 70 de repente los estudiantes, pero ves 30, 25 a las 8 de la mañana. A las 8:30 ves 30, 32. A las 9 de la mañana ves 40 y recién a las 10 ves 60. Y no es algo que pase solo un día, puedes observarlo en la mayoría del tiempo. Entonces allí vemos cómo hay un indicador de la conducta motivada que puede estar fallando. Profesor, pero ¿cómo evidencia usted esto? Bueno, para la psicología, la inmediatez y el esfuerzo son manifestados posteriormente en los resultados. Los resultados van a revelar cómo la inmediatez y el esfuerzo estuvieron operantes o no. Por ejemplo, al final de la clase yo suelo presentar preguntas de admisión, ¿sí? Y si es una clase, por ejemplo, de 8 a 10 de la mañana, uno se da cuenta que si lo que explicó a las 8 de la mañana u 8:30, ¿sí? 8 de la mañana u 8:30, y tú lo preguntas como pregunta de admisión a las 10 o 9:50, vas a notar que hay errores, porque es probable que sean personas, es probable, no definitivo, que no hayan estado en clase al inicio y pretenden responder una pregunta, les falta la información, entonces pueden fallar, ¿sí? Elección, tú eliges. Sí, ya sabes lo que quieres. Inmediatez, no pierdes el tiempo, actúas de inmediato. Esfuerzo, le pones energía. Te levantas temprano, prendes la computadora o activas el smartphone o la tablet y ya estás concentrado. Y finalmente está la persistencia. La persistencia implica dos cosas. Primero, que a pesar de los obstáculos, el sujeto mantiene su conducta, ¿sí? Y la segunda es que es probable que lo haya intentado ya y no lo haya conseguido. Y a pesar de eso, sigue intentando. ¿Sí? Entonces, elección, sabes lo que quieres. Inmediatez, no pierdes el tiempo. Esfuerzo, le pones energía. Y persistencia, a pesar de los obstáculos, te mantienes. ¿Sí? Indicadores o características de la conducta motivada. Muy atentos, por favor, que al final de la clase con las preguntas de admisión vamos a ver estos casos, ¿ah? Muy atentos, por favor. Muy bien, listo. Empezamos. Características de la motivación. A partir de lo explicado en clase, tú puedes inferir estas características. Primero, esto incluso lo ves en economía. Las necesidades pueden volver a presentarse. ¿Cómo es esto de que las necesidades pueden volver a presentarse? Bueno, ocurre lo siguiente. Tú sabes muy bien que si disfrutaras de un almuerzo, es muy probable que luego de estudiar la energía se agote nuevamente y tú requieras comer otra vez, ¿cierto? En ese sentido, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que la necesidad puede volver a presentarse. Por lo tanto, nosotros sabemos muy bien que el proceso motivacional también se reinicia. Ah, profesor, entonces es cíclica porque si las necesidades vuelven a presentarse, el proceso motivacional también. Así es, eso es correcto. Eso es correcto. ¿Listo? Lo segundo es que la motivación es compleja. La motivación puede ser compleja porque en el proceso las necesidades al momento de satisfacerse pueden desarrollarse de manera plena, pero
También implica que nuestros motivos en el futuro puedan verse más elaborados. Por lo tanto, satisfacerlas en un segundo o tercer momento puede ser más difícil. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, hay personas que han estudiado una carrera universitaria, pero dicen, ¿saben qué? Me falta algo, necesito aprender algo más. Y estudian tal vez un posgrado. Hay personas que están estudiando una carrera y dicen, ¿sabes qué? Me falta, voy a estudiar una segunda carrera. Hay personas que son empresarias y dicen, muy bien, en este rubro me ha ido muy bien, pero ¿sabes qué? Tengo este interés por iniciar una empresa en otro rubro. Entonces tienen otra empresa más. Puedes aquí identificar también algunos asuntos como la de los filósofos antiguos. Miren, en su guía hay una pregunta que apela al famoso Sócrates. Entonces nos habla de una personalidad madura, ¿sí? Entonces en tu guía te van a presentar a Sócrates, a la personalidad madura de Sócrates y cómo él elaboraba nuevos motivos. Entonces allí la motivación es compleja. ¿Por qué? Porque Sócrates, por ejemplo, pensaba que no era suficiente comunicar la filosofía en lugares públicos, sino era necesario también formar en ese sentido, con la actitud crítica, ¿sí? Un desarrollo de nueva ciudadanía. Entonces Sócrates pensaba que la filosofía no solo nos importaba, no solo era importante, por ejemplo, para criticar a los sofistas, sino que la filosofía era importante para descubrir la virtud en nosotros mismos y en última instancia, por supuesto, desarrollar mejores ciudadanos. Allí tienes una motivación compleja. No es suficiente filosofar, sino es también importante compartir lo que sabemos. Y en ese proceso la mayoría de personas entenderá que al filosofar se autoconoce y como consecuencia se convierte en un mejor ciudadano. Allí tienes que Sócrates presenta una motivación compleja. Tiene distintos motivos. También la motivación es orientadora. ¿Por qué? Puedes inferir que es orientadora porque energiza al ser humano y orienta su conducta. ¿Sí? Hay personas, por ejemplo, que le fascinan los videojuegos. Entonces, apenas tienen algo de dinero, inmediatamente se orientan a comprar uno, ¿sí? O apenas saben que algún amigo les puede compartir uno, pues ya están solicitándolo. Entonces, la motivación allí es orientadora. También la motivación puede ser jerárquica, y aquí es donde vamos a observar la teoría de Maslow. Es jerárquica porque el ser humano puede organizar sus necesidades, las puede comparar y establecer cuál es superior y cuál es inferior. Cuál es superior y cuál es inferior. Profesor, ¿y cómo es esto? Sí, lo que pasa es que para la teoría de Maslow, los seres humanos debemos entender que hay necesidades muy urgentes y saludables y otras que pueden ser postergadas y reevaluadas. Más adelante lo veremos. Y en la última, esto es sencillísimo, toda la motivación se orienta siempre a qué? Al retorno del equilibrio. ¿Sí? Se retorna al equilibrio, ¿por qué? Porque la necesidad con la que se inicia la motivación en realidad revela un estado de carencia o desequilibrio. ¿Sí? Muy bien. Empezamos entonces con las teorías sobre la motivación. Primera teoría sobre la motivación. Teoría de la motivación del famoso Clark Hull. Clark Hull fue el primero en proponer una teoría sobre la motivación humana y él hizo una importante distinción entre el instinto y la pulsión. El instinto para Clark Hull es una conducta innata, programada biológicamente en cada especie. ¿Sí? Muy bien. Este instinto debe diferenciarse, dice Clark Hull, de una pulsión. Mientras que el instinto es una conducta natural o innata, la pulsión es un estado de tensión. Un estado de tensión que va en el futuro a activar al organismo, nos va a activar. Ahora, Clark Hull fue muy astuto y lo que hace es dividir a la pulsión primaria de la pulsión secundaria. La pulsión primaria hace referencia a que
hace referencia a un estado de tensión biológico, ¿sí? No aprendido, que básicamente pretende satisfacer una necesidad. Ah, ya, ya, profesor, entonces esto lo que va a hacer es motivarnos a satisfacer una necesidad, sí, pero una necesidad primaria, fisiológica, elemental, de supervivencia, como el hambre, la sed o el sueño. En cambio, las pulsiones secundarias son las aprendidas. Por ejemplo, hay sujetos que quieren escalar en sus puestos de trabajo. De repente antes era un supervisor y ahora desea ser un gerente. Entonces hay una pulsión secundaria. ¿Por qué? Porque hay una pulsión aprendida que está desarrollando las características de su personalidad. ¿Sí? Entonces, pulsión primaria, biológica. Pulsión secundaria, aprendida. Pulsión primaria, tengo hambre, voy y busco comida. Pulsión secundaria, quiero ser reconocido en mi trabajo, voy a postular al puesto de gerente. ¿Sí? Entonces, la teoría del famoso Clark Hull señala que todo ser humano se motiva porque pretende reducir la pulsión, ¿sí? Es decir, los seres humanos desarrollamos un proceso motivacional porque partimos del desequilibrio o estado de carencia y buscamos a como de lugar retornar ese equilibrio. Esta es la teoría más fácil, más sencilla, ¿sí? La teoría de la reducción de la pulsión, reducir el estado de tensión, retornar al equilibrio. La segunda teoría es la teoría de la activación. En la teoría de la activación vas a encontrar tú a la famosa ley de Yerkes y Dodson. Famosa ley de Yerkes y Dodson. ¿Qué pasa con el famoso Yerkes y Dodson? Bueno, aquí vas a encontrar tú algo muy interesante. Tú lo que vas a encontrar en la teoría de Yerkes y Dodson es lo siguiente. Ellos dicen, cuando los niveles de excitación, cuando los niveles de excitación se vuelven demasiado altos, el rendimiento disminuye. Cuando los niveles de excitación se vuelven demasiado altos, el rendimiento disminuye. Aquí es donde la motivación es examinada desde la variable biológica. Aquí estaríamos hablando de la activación, de esta variable muy presente en los deportistas, en los atletas. Según Yerkes y Dodson, todos los seres humanos nos podemos excitar y con ello nos podemos activar. Por ejemplo, si un levantador de pesas en las Olimpiadas desea romper un récord, pues tiene que estar muy bien activado, muy bien despierto, muy bien energizado. ¿Para qué? Para que en el proceso él pueda llevar a su cuerpo a un nivel óptimo de desempeño, al mejor rendimiento. Entonces, hay un detalle. Yerkes y Dodson nos dice, hay dos tipos de tareas, las tareas simples y las tareas complejas. En las tareas simples tú puedes darte el lujo de activarte muchísimo. ¿Por qué? Porque aquí la activación que podríamos llamar alta podría llevarte a cometer el error, pero como es una tarea simple no hay problema. En las tareas simples tus niveles de activación pueden ser elevados y no hay problema, puedes resolver el problema, puedes resolver la situación. Pero cuando la tarea es compleja, aquí tu nivel de activación debe ser el óptimo. Entonces viene la ley de Yerkes que dice, cuando los niveles de excitación se vuelven demasiado altos, el rendimiento disminuye. Por ejemplo, hay deportes que requieren de mucho silencio, como el tenis, como el golf, como algunas secciones del karate. Requieren de silencio, ¿por qué? Porque estos deportes para llevar su nivel a un nivel mucho más alto, a un desempeño óptimo, requieren máximos niveles también de concentración. Entonces, los psicólogos del deporte los preparan muchos años. ¿Para qué? Para pelear. ¿Para qué? Para anotar goles. ¿Para qué? Para cumplir con sus tareas. ¿Pero por qué, profesor? Porque en estos deportes también existen muchos estresores. Por ejemplo,
El fútbol es un deporte con muchos estresores. Tienes tú al árbitro que está jugando muy próximo a ti, o está corriendo, perdón, próximo a ti. Tienes a una hinchada que está gritando. Entonces, en deportes donde hay muchos estresores, el sujeto debe estar muy bien concentrado. Entonces, para la teoría de la activación de Yerkes y Dodson, la motivación obedece a un buen rendimiento y ese rendimiento es psicológico y corporal. ¿Por qué? Porque el sujeto que está bien preparado sabe que ante una tarea compleja es importante tener en cuenta lo siguiente, que cuando los niveles de excitación se vuelven demasiado altos, el rendimiento disminuye. Profesor, usted me está diciendo que cuando Cueva patea el penal, el famoso penal del Mundial de Fútbol, que hasta el día de hoy recordamos, ¿notamos a un futbolista nervioso? Claro que sí. Para la psicología del deporte es muy importante preparar a los atletas para ese tipo de tareas, las tareas complejas. ¿Por qué? Porque si tienes a un sujeto que no está preparado psicológicamente para estos desafíos, entonces el sujeto puede elevar sus niveles de excitación y ya sabes, cuando los niveles de excitación están altos, el rendimiento disminuye. Entonces este sujeto va a estar muy excitado, va a estar muy nervioso y va a estar muy tensionado. Entonces lo que él considere una patada o un tiro muy suave, en la práctica será muy fuerte. Entonces lo va a patear lejos al arco. ¿Sí? Entonces, la teoría de Yerkes y Dodson y su ley en realidad constituyen una herramienta importante para la psicología del deporte. Esta es una versión de la motivación a partir del desempeño corporal. ¿Sí? La siguiente teoría de la motivación a tratar es la de Freud, pero esta será tratada brevemente porque a Freud ustedes lo van a ver en su propia clase. Freud tiene su propia clase, la teoría psicoanalítica tiene su propia clase. ¿Qué ocurre con la motivación? A ver, para Freud ustedes ya saben, lo hemos visto esto en memoria, en escuelas psicológicas también, saben que para Freud los verdaderos motivos del ser humano se encuentran en el inconsciente. ¿Sí? ¿Qué es el inconsciente? Bueno, el inconsciente es un nivel del aparato psíquico. Existe el nivel consciente, donde tú tienes pleno conocimiento del uso de tus procesos mentales y sus productos. Luego tienes el nivel preconsciente, donde puedes recuperar información sin ningún problema. Y luego está el nivel inconsciente. Es donde tú tendrías a tus deseos, a tus necesidades reprimidas. Según Freud, estos deseos o necesidades reprimidas se, entre comillas, manifestaban en el sueño. Así que para Freud era muy importante interpretar los sueños. ¿Por qué? Porque mientras tú duermes se suspende la actividad consciente y todos tus deseos y experiencias, así como necesidades reprimidas, afloran. En ese sentido, Freud nos va a presentar que de acuerdo a los tres niveles del aparato psíquico se desarrolla la estructura de la personalidad. Existe el ello, existe el yo y existe el superyo. En el ello vas a tener como fundamental al principio del placer. Para Freud, el ello es la parte instintiva, primitiva, ¿sí?, del ser humano. ¿Listo? Entonces, los seres humanos que se dejan guiar por el ello buscan el placer a como dé lugar. El yo, en cambio, va a trabajar con el juicio, el razonamiento, la planificación, y este vive bajo el principio de realidad, de tal manera que el objetivo del yo siempre será demorar las demandas del ello, las demora. Mientras que el superyo lo que hace es desarrollar el principio del ideal del yo. Ese ideal del yo lo que hace es trabajar con nuestra moral, ya sea individual como la colectiva. Entonces, ¿qué hace el superyo? Censura. Por ejemplo, si un sujeto ha salido de trabajar a las 3 de la tarde y aún no ha almorzado y va rápidamente a su casa porque desea comer ya, él quiere almorzar de inmediato. Pero bueno,
para poder llegar a su casa, él debe atravesar por un mercado, ¿sí? Entonces, cuando él atraviesa por el mercado, ve muchas frutas, ve muchísimas frutas y todas deliciosas. Entonces, su ello le diría, hey, llévate una, nadie te está viendo, tienes mucha hambre, come. El yo le diría, hey, no lo hagas, no lo hagas, ya vas a llegar a casa, vas a llegar, vas a poder darte un baño, vas a poder comer a gusto y luego descansar. Y el super yo le diría, no lo hagas porque robar es malo. Entonces, ¿ves la diferencia? El yo simplemente busca demorar las demandas del ello. Busca establecer estrategias que en última instancia puedan satisfacer tu necesidad, ¿sí? Pero basada en el uso de la razón, del juicio, de la planificación. En cambio, el super yo, ese te censura de frente, ¿sí? Rápidamente censura y dice, hey, no, robar está mal. Entonces, la motivación para Freud implica una relación entre los niveles del aparato psíquico y la estructura de la personalidad, ¿sí? No te olvides. Ahora sí, llegamos al protagonista, el famoso Maslow. Abraham Maslow escribe una obra llamada Motivación y Personalidad. En esta obra Motivación y Personalidad, en el capítulo 2, vas a encontrar el título de La jerarquía de las necesidades. La jerarquía de las necesidades. En esa obra denominada Motivación y Personalidad, Maslow nos dice algo muy interesante. Nos dice, todos los seres humanos podemos alcanzar nuestro máximo potencial, pero no todos lo hemos logrado. ¿Por qué? No lo hemos logrado porque no hemos, y esto es importante, organizado saludablemente nuestras necesidades. Entonces quiere decir que para Maslow, si un sujeto organiza saludablemente sus necesidades, pues va a poder desarrollar su máximo potencial. Entonces Maslow en el capítulo 2 de su obra Motivación y Personalidad nos propone una alternativa. Nos dice, mira esta alternativa, mira esta opción. Si tú organizas tus necesidades así, es muy probable que desarrolles tu máximo potencial. Entonces nos presenta necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, tenemos la de pertenencia, luego la de estima y al final la de autorrealización. Entonces, algo que debo señalar porque te lo van a preguntar en tu práctica es lo siguiente, que en realidad me parece no tan importante, pero hay que señalarlo igual, por si acaso, ¿sí? A ver. Atentos, por favor, por si acaso. A las cuatro primeras necesidades, ¿sí? Partiendo desde abajo. A estas cuatro se les llama necesidades tipo D. Necesidades tipo D. ¿Cómo que necesidades tipo D? Sí, porque en la versión en inglés del libro se le llama deficit needs, ¿sí? Deficit needs, necesidades de déficit. Y la necesidad de autorrealización se llama necesidad tipo B, porque es la necesidad de ser. Y esto en inglés es being need. Por eso les llaman así. Por eso les llaman así. Se le llama being need. Tenemos que las cuatro primeras son las necesidades de déficit, las deficit need, y luego tienes a las necesidades de ser, las famosas being need, ¿sí? Being need. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Maslow considera que las cuatro primeras necesidades son necesidades con las cuales el ser humano pasa la mayor parte del tiempo, la mayor parte de su vida. El alimentarse, el dormir, el acceder a la actividad sexual constituyen el primer escalón, las necesidades fisiológicas o básicas. Sí, creo que aquí no tenemos problema. Muy bien. En el segundo escalón, allí ya viene lo bueno. ¿Por qué, profesor? Porque las necesidades fisiológicas o básicas son necesidades universales. Sin ellas vamos a tener muchos problemas.
Pero en la que sigue sí hay que hacer importantes distinciones. ¿Por qué? Porque Maslow define en su libro la necesidad de seguridad como la necesidad de la ausencia del miedo. Ojo, ausencia del miedo, ausencia del miedo. Entonces, en economía tal vez te han explicado que esta necesidad se busca satisfacer con acceder a la jubilación, a un programa de jubilación, adquirir una vivienda, tener un empleo. ¿Sí? ¿Sí? Pero el asunto está que Maslow en su obra nos habla también de las creencias. Hay personas que, por ejemplo, salen de su vivienda y se persinan al salir de la vivienda. Entonces, para ellos, persinarse les da la seguridad de tener una vida o un día agradable, ¿sí? Sin problemas, sin riesgos. Profesor, y las personas que utilizan amuletos, se hacen baños de florecimiento, estas personas también buscan satisfacer la necesidad de seguridad. Así es, porque ellos exigen una ausencia del miedo, ¿sí? Entonces, no solo son cosas materiales, también son elementos psicológicos como las creencias. Allí tienes la variable cognitiva. La necesidad social, también llamada para Maslow necesidad de pertenencia, es la necesidad de amar y ser amados. En esta necesidad vas a encontrar distintos términos, como gregarismo, como membresía, como afiliación. Entonces, en las necesidades sociales o de pertenencias, vas a encontrar tú el amar y ser amados. ¿Qué significa esto? Pues estar alegres y ser aceptados, formar parte de un grupo. Para la psicología, en términos muy elementales, el amor es en realidad la unión de dos procesos afectivos, la alegría y la aceptación. Entonces tú puedes estar alegre de ver a tu padre, a tu amigo, a tu hermano, a tu pareja. ¿Se dan cuenta? Entonces, pertenencia, no te olvides, amar y ser amados, estar felices de ser aceptados. La siguiente necesidad es la necesidad de estima. Para Maslow, la necesidad de estima implica tres cosas. Implica, en primer lugar, la competencia, en segundo lugar, el logro y en tercer lugar, el reconocimiento. La necesidad de competencia no implica necesariamente competir, sino implica sentirse apto, es decir, competente. Por ejemplo, hay personas que entrenan todos los días para poder participar de una competencia, ¿verdad? Ellos quieren participar en la próxima maratón, así que entrenan todos los días. Ese entrenamiento diario los lleva a sentirse aptos para. Esa es la de estima, esa es la de competencia. En segundo lugar, tú tienes a la necesidad de logro. Una vez que tú te sientes apto para determinados desafíos y logras con éxito resolver el problema, entonces al superar el objetivo, tú te sientes bien contigo mismo. ¿Por qué? Porque lo has logrado. Entonces luego viene la necesidad de logro. Ojo con esto porque esto lo han colocado en tu guía. Han puesto una pregunta de admisión del 2011. Una pregunta muy interesante que dice, cuando buscas ingresar a una universidad de prestigio y alta demanda, buscas principalmente satisfacer tu necesidad y no está estima. La que encuentras es logro. Y eso es correcto, porque te sientes competente y posteriormente superas obstáculos. ¿Sí? Y en tercer lugar está el reconocimiento. ¿Cómo así, profesor? Sí, lo que se le llama el cambio de estatus. Por ejemplo, tú te estás esforzando por estudiar y prepararte para ingresar, ¿sí? Llega un punto en el que tú te sientes competente, dices, sí puedo, sí puedo. Luego logras ingresar a la universidad, superas el obstáculo y como consecuencia, ¿qué hay? Un reconocimiento. Los padres, los amigos, los hermanos lo reconocen. Oye, lo lograste, felicidades.
Ya eres sanmarquino, lo lograste, ingresaste a esta universidad, a esta otra, felicidades, excelente. Entonces, para Maslow, la necesidad de estima implica tres cosas: competencia, logro y reconocimiento. ¿Sí? Finalmente, tú tienes la necesidad de autorrealización. En la necesidad de autorrealización, tú vas a tener el desarrollo de dos cosas, dice Maslow: el desarrollo de tus cualidades personales y el desarrollo de qué, de un servicio a la sociedad. Para Maslow, la persona que realmente se está autorrealizando es un sujeto que en última instancia ha podido lograr su máximo potencial al desarrollar su personalidad. Sin embargo, es consciente que eso beneficioso que tiene lo puede compartir. Entonces Maslow, cuando analiza la necesidad de autorrealización, analiza biografías de sujetos ilustres y se da cuenta que una persona autorrealizada es una persona sensible a los problemas, es una persona autónoma, es una persona original, es una persona flexible, es una persona que ha podido desarrollar conocimientos, técnicas y productos que le han servido a la sociedad, ha contribuido a su sociedad. Y esto yo lo recuerdo muy bien también porque fue una pregunta de simulacro hace varios años. Me presentaron, yo recuerdo el caso de un adulto que trabajaba eh, al interior del país en programas de prevención sobre la salud mental en los más necesitados. Y ellos colocaron algo muy puntual, colocaron esto: si este sujeto busca desarrollar al máximo sus cualidades personales y brindarle un servicio a la sociedad, podemos inferir que en última instancia está buscando satisfacer la necesidad de, y la clave fue autorrealización. Claro, porque en la autorrealización buscas eso, el desarrollo de tus cualidades personales y como consecuencia el servicio a la sociedad. No debes olvidarte, ¿sí? No te olvides de eso. Entonces, como te digo, una persona autorrealizada para Maslow es original, flexible, tiene buen humor, sensibilidad a los problemas, etc. ¿Sí? En la siguiente diapositiva vas a encontrar una descripción de lo que te acabo de explicar, mucho más detallada. Y tienes al lado una gráfica muy interesante sobre la pirámide de Maslow, ¿sí? Para que no pienses que solo quedó en una explicación, lo tienes aquí bien descrito después. Ahora, una precisión que hacer aquí. Recuerda que Rogers, el psicólogo humanista, le llama a la autorrealización, también le llama autoactualización. ¿Por qué? Porque para Maslow y para Rogers, la autorrealización también es un impulso personal que nos lleva a superarnos. Quien lo desarrolla mucho más es Rogers. Rogers lo desarrolla mucho más porque él también trabajó el término de autoconcepto. También, bueno, Rogers ha desarrollado también la autoactualización como un concepto que nos permite entender cómo hay un impulso en nosotros por desarrollarnos positivamente, ¿sí? Superarnos a lo largo de nuestras vidas. Así que no te vayas a molestar ni tampoco ofuscar. La autoactualización y la autorrealización tienen un significado parecido, ¿ya? Rogers, ya sabes, le llama autoactualización como un impulso que nos lleva a superarnos. Recuerda que en Maslow la autorrealización involucra el desarrollo de las cualidades personales y el servicio a la sociedad. ¿Sí? Muy bien. Solo para terminar. En tu prospecto de admisión, las necesidades también se presentan con otra clasificación, la clasificación de McClelland. La de Maslow no es la única. Hay otra clasificación que es la de McClelland, así que muy atentos. Las necesidades fisiológicas también pueden subdividirse en dos: en necesidades reguladoras y no reguladoras. Las necesidades reguladoras son necesidades vitales.
Son aquellas necesidades que si tú no logras satisfacer, pues podrías morir. ¿Sí? No hay dificultad. Lo que sí hay que precisar es acerca de las necesidades no reguladoras. Las necesidades no reguladoras son aquellas necesidades que pueden postergarse. ¿Sí? Sí, permiten la permanencia de la especie. Sí, 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 de acuerdo, pero podrías postergarlas. Sí, aquí tienes la motivación sexual, la curiosidad, etcétera. Hay necesidades psicológicas y las psicológicas se van a clasificar en dos. Se clasifican en personales y se clasifican en sociales. Las necesidades personales involucran tres: competencia, determinación y sociabilidad. Mucha concentración aquí, ¿ah? La necesidad de competencia es una necesidad que ya te la he explicado: sentirse apto, sentirse preparado. La necesidad de determinación, esta te la explico con un ejemplo. Mira, es posible encontrar, imaginemos, que algunos padres le digan a sus hijos lo siguiente, es posible, ¿sí? Que les digan lo siguiente: hijito, pero ¿por qué no ingresas al ejército? En el ejército vas a tener un buen sueldo, mira que todo es más seguro allá, o de repente en la marina o en las Fuerzas Armadas o en la policía. Pero el pequeño, el adolescente, pues dice, no, 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 papá, yo creo tener inteligencia espacial, soy muy bueno dibujando, soy muy bueno razonando en términos de mi entorno, yo quisiera ser ingeniero, quisiera ser arquitecto. O de repente dice, no, 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 yo soy muy bueno trabajando con las leyes, con mi inteligencia lingüística, creo que puedo razonar adecuadamente, me gustaría manifestar estos razonamientos, quisiera litigar. Ah, bueno, entonces quiero estudiar yo derecho. Esto significa que para McClellan, las necesidades personales involucran también a la determinación, es decir, exigir ser autónomo. Necesita el ser humano para McClellan actuar con autonomía, determinación. Y esto implica que el sujeto elija y pueda también hacerse responsable de sus consecuencias. ¿Sí? La tercera necesidad es la de sociabilidad. En la necesidad de sociabilidad, ojo con esto, al ser una necesidad personal, hay factores internos que participan, como intereses, como deseos, como preferencias. Por ejemplo, imaginemos que un pequeñito ha salido a caminar con sus padres y han llegado a un parque. Y en el parque hay una organización deportiva que está practicando pues fútbol, no sé, vóley, no sé, básquet. Y el niño se queda maravillado en las actividades que realizan. Se divierten, juegan, conversan, socializan, ¿sí? Se entretienen, resuelven tareas, etcétera. Entonces el pequeño le puede decir a sus padres, papá, mamá, por favor, el próximo mes, ya que empieza el verano, quiero estar allí. Entonces, la necesidad de sociabilidad involucra que los seres humanos precisan experimentar, que están involucrados en interacciones con otros, que forman parte de un grupo que se vuelve significativo, importante, no obligatorio, por convicción. ¿Sí? Y luego, para terminar ya, están las necesidades sociales. Las necesidades sociales a cargo del famoso McClellan estuvieron diseñadas principalmente para la psicología organizacional. Psicología organizacional. La de afiliación, pertenencia o membresía la hemos visto con Maslow, al igual que la de logro. Pero profesor, ¿cuál es la diferencia? Bueno, como estas estuvieron diseñadas para la psicología organizacional, cuando se habla de McClellan y la necesidad de afiliación, se habla de la necesidad de los vínculos sociales positivos. Son esos vínculos sociales en la empresa donde se manifiesta una empatía, donde se manifiesta una asertividad para llegar a objetivos comunes. Entonces, somos parte de una empresa, tenemos tales objetivos, pues aboquémonos a ello. Que existan relaciones sociales positivas para poder trabajar tranquilamente. Esa es la de afiliación. Formamos parte de un grupo
Estamos unidos, tenemos objetivos, llevémonos bien. En la necesidad del logro vas a encontrar a sujetos que tienen objetivos en la empresa, pero ojo con esto, asumen riesgos, aceptan responsabilidades. Profesor, entonces cuando me hablen de McClellan y la necesidad del logro, me hablan de un sujeto que supera obstáculos, que asume riesgos, pero también se hace responsable de los mismos. Así es, como grupo, las organizaciones, ya sean económicas, empresariales, etcétera, asumen riesgos y estas responsabilidades se comparten, se dividen. Ah, ya. Claro. Y finalmente tenemos a la necesidad de poder, que en realidad es una necesidad de influencia. Para el famoso McClellan, la necesidad de poder o influencia es una necesidad de poder ayudar. En realidad es ayudar, no es una necesidad de control. No. No es una necesidad de dominio. No. Es una necesidad de influir positivamente. De tal manera que tú ayudas, el experto ayuda al que menos sabe. Y en el futuro ese conocimiento contribuye a que como grupo se logre el objetivo. Esa es. Entonces una necesidad de poder o influencia en un sujeto se manifiesta positivamente cuando ayuda a los demás sin que lo soliciten. ¿Se dan cuenta? Estas son entonces las necesidades de McClellan. Ojo que también están en el prospecto. Muy bien, hemos terminado entonces con la parte teórica. Ahora vamos a resolver la guía. Recuerden que en tanto resolvamos la guía, podremos tener tiempo al final para resolver las preguntas de admisión. Recuerden eso. Empezamos. A ver, los leo. Los leo con atención. Pregunta número 1. Cuando Luna tenía 16 años, quería ser administradora. Y eso es lo que empezó a estudiar. Pero ahora a los 25 años, faltándole un ciclo para terminar, le gustaría hacer y estudiar otras cosas. Y ya no siente el mismo entusiasmo de antes con respecto a la carrera. La característica de la motivación que se manifiesta en este caso es... Los leo. Como puedes observar en el caso de Luna, sus motivos se han vuelto más elaborados. Y es claramente un ejemplo que les señalaba yo, ¿verdad? Cuando hicimos la clase les presenté ese ejemplo. El mismo, exactamente el mismo. Muy bien, Ernesto, la clave sería dedo, es compleja. Por supuesto, sus motivos se hacen más elaborados, lo que implica que en el futuro ella requiera de un mayor esfuerzo o exista mayor dificultad en satisfacer sus necesidades. Número 2. Relacione correctamente las fases del proceso motivacional. A ver, cada mañana Inés hace ejercicios. Bueno, esa es una conducta motivada. Entonces la uno iría con la A. 2. María tiene sueño. Bueno, ese es un estado motivante, así que sería 2 casa. Y la número 3 sería luego de comer, Juan recuperó la homeostasis, pues ese es el estado de satisfacción. Así que como bien nos lo dice Hans y Megan, la clave de la 2 sería dedo. 2 dedo. 3. Las personalidades desarrolladas y maduras, ven ahí está el detalle, como el filósofo Sócrates, son difíciles de comprender debido a que su motivación es, como les venía señalando en la explicación, como se habla de un Sócrates maduro y un Sócrates que ya ustedes saben por su curso de filosofía, pretendía pues formar buenos ciudadanos o desarrollar buenos ciudadanos, tienes a la motivación compleja, motivos más elaborados. 3. Avión. Pregunta 4.
De acuerdo con la teoría de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, los niños huérfanos que se crían en albergues tendrán afectada la necesidad de... Bueno, ojo con esta pregunta, no nos está diciendo que es definitivo, pero sí que ha habido alguna alteración. Entonces aquí tendríamos la necesidad de pertenencia. Ojo, no significa que nunca la van a satisfacer, no, no, significa que la tienen alterada, que se ha visto afectada. Entonces, clave de la 4 sería casa. Pregunta número 5. Ingresar a una universidad prestigiosa y de gran demanda contribuye a satisfacer la necesidad de... Por supuesto, la necesidad de logro. Muy bien, Katy, muy bien, Rodrigo, excelente, Daniel. 5 dedo. Pregunta número 6. José terminó la relación con su enamorada debido a que sentía que seguir con esa relación no le permitiría estudiar para poder lograr sus objetivos de ingresar a la universidad. Podemos decir que la conducta de José refleja la característica de la motivación que se denomina, por supuesto, aquí está organizando sus necesidades de distinta manera. Puede compararlas y saber cuál debe satisfacer primero y cuál después. Muy bien, Ernesto, muy bien, Diego. Muy bien, Hans, muy bien, Megan. 6 casa. Pregunta 7. Sobre la motivación, marque los enunciados verdaderos. Los motivos se pueden originar en algún tipo de necesidad. ¿Verdadero? 2. La motivación es siempre intrínseca. Ah, no, eso es falso. También hay extrínseca. Número 3. Los motivos cambian según la personalidad se desarrolla o deteriora. ¿Eso es verdadero? Claro que sí. Eso es correcto. Lo hemos visto en variables, ¿verdad? Variables de la personalidad. Así que la clave debe ser, así es. La clave debe ser, por supuesto, dedo 1 y 3. Muy bien. Muy bien. Pregunta 8. Según la teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow, cuando una persona se centra principalmente en el goce estético, está manifestando la necesidad de... Miren, en esta pregunta, la número 8, hay que suponer algo. Necesitamos más contexto. Con las preguntas de admisión vas a darte cuenta de ello. Pero aquí en la número 8 hay que pensar, a ver, que quien hizo la pregunta supone que el goce estético, yo le agregaría esto, en sí mismo, me gustaría agregar esto. Si agregas esto ya sale. El goce estético en sí mismo involucraría pues una necesidad de autorrealización, pero hay que corregir eso. Sí, por eso vamos a marcar dedo. También hay un asunto aquí de las otras alternativas, no guardan relación. Las otras no, no logro, no homeostasis, no perfeccionamiento. Ujú. La número 9 también requiere corrección y precisión. Ese es el problema cuando se hace una pregunta así, solo una interrogante y luego casos. Deben estar bien contextualizados. Dice la 9. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a una motivación intrínseca? Bueno, en la letra A y la letra B creo que es extrínseca definitivamente. No tenemos dificultad, ¿verdad? Evitar un castigo o acceder a una recompensa desde el exterior. Pero la letra C y la letra D pueden generar dudas. Así que vamos a quedarnos en este caso con la letra D, porque es la que involucraría un desarrollo personal. Profesor, ¿pero qué hay de la C? Sí, pues. Este es el problema. La letra C podría ser un caso de inteligencia emocional, podría ser, pero no está tan detallado como en la D.
Por eso en la 9 nos vamos a quedar con la D. ¿Sí? Por esta vez. Pero claro, necesitas más contexto y una corrección. Lo vas a ver con las preguntas de admisión. Y la 10, esa sí se puede resolver con normalidad. Dice, interesarse en convencer a otras personas para inducirlas a aceptar ideas y valores se relaciona con la necesidad de... ¿Cuál sería la clave aquí? En la número 10. La necesidad de poder. Muy bien. Clave de la 10, casa. ¿Sí? Muy bien. Lo tenemos entonces. Por favor, confírmame si estamos listos para las preguntas de admisión que he traído. Confírmame, por favor. Por favor, máxima concentración, mucha seriedad. Vamos a tomarnos 2 minutos por cada una, máximo 3. Si yo veo que no están colocando la clave correcta, entonces yo les voy a dar 1 minuto más, ¿ya? Para que lo piensen bien. La idea de resolver estas preguntas de admisión es pulir nuestros conceptos, saber qué me preguntan, cómo me preguntan, en qué estoy fallando, ¿sí? Muy bien, empezamos entonces. Son exactamente las 11:40 y prácticamente 11:43. 11:45 leo tu clave. Vamos. Muy bien. Nos dice el ejercicio.
Matías dice que apenas tenga recursos estudiará la carrera que quiere. Entre tanto, se prepara estudiando idiomas y cursos que le serán útiles. Eventualmente, un día recibe la invitación, dice, recibe la invitación para postular a una beca que hará posible su deseo, pero se demora en reunir y presentar sus documentos. Esto último pone en duda que Matías esté motivado realmente, ya que no cumple con las características de... A ver, vamos a abrir el chat. Si puedes, por favor, vuelve a escribir las claves. Lo que pasa es que actualicé mi página. Vuelve a escribir la clave, por favor. Si tuvieras la amabilidad, ya que acabo de actualizar mi página una vez más. No se veía muy bien. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, veo aquí que han colocado beso, 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 beso. Su compañero Hans también dice beso. María Eugenia también dice beso. Muy bien, bien, perfecto. Entonces creo que no hay dificultad en esta pregunta. Creo que no hay problemas aquí. A ver. De todas maneras, voy a precisarlo, ¿sí? Por si acaso, para los que tienen alguna duda. Pero me da mucho gusto. Han sido el primer salón que ha tenido claves idénticas. Todos, o la mayoría que ha participado, colocó la misma clave. Felicidades. Muy bien. En primer lugar, él ya eligió, ya sabe, él dice, apenas tenga recursos, estudiará la carrera que quiere. Esto significa que él ya sabe. Por lo tanto, elegir, no, elegir sí está. Entonces, tenemos con esto que se eliminan tres claves ya. Él ya eligió, sabe lo que quiere, no tiene problemas, ha elegido. Entonces solo te queda la A y la B. El detalle está aquí. Él dice que cuando recibe la invitación para postular a una beca que hará posible su deseo, él se demora, dice así, él se demora ¿en qué? En reunir y qué más, claro, y presentar sus documentos. Entonces, tardar implica que nos ha faltado, ¿qué cosa? Inmediatez. Entonces, la característica de la conducta motivada no es de respuesta, sino es de acción. Responder implica simplemente una afirmación o negación, pero eso sí lo tiene, él ha respondido, él ha dicho que sí, sí quiere. Responder sí lo ha hecho que sí, pero ¿qué le faltaba? Actuar de inmediato. Entonces estoy de acuerdo con todos ustedes. Muy bien, excelente. La clave aquí sería definitivamente beso. Esforzarse y ponerse a actuar de inmediato, ya que él ha respondido, él ha dicho que sí, solo que ha tardado en reunir sus documentos. Entonces, de que ha respondido, sí lo ha hecho, ha afirmado, sí, sí, estoy interesado, pero está demorándose en presentar los documentos, actuar de inmediato. La clave aquí entonces sería beso. Su compañero Ernesto pregunta por qué no la... Lo acabo de explicar, Ernesto. Responder sí ha hecho, sí ha respondido de inmediato. Lo que no ha hecho es actuar con inmediatez. Quiere decir que cuando él un día recibe la invitación para postular a una beca, él está diciendo que sí, pero se demora en reunir y presentar los documentos. O sea, él ha dado una afirmación, él está interesado, responder si lo ha hecho, pero actuar de inmediato, eso no. De acuerdo a las características de la conducta motivada, la inmediatez implica no perder el tiempo. ¿Sí? Entonces la clave aquí sería beso. Vamos con la siguiente pregunta, son 11:50. A ver. La siguiente pregunta es esta, 11:52. Leo tu clave. Vamos.
Humberto tiene 30 años, maneja una empresa importadora y desea acceder a algunos nuevos negocios. Relacione los componentes del proceso motivacional de Humberto con el enunciado correspondiente. Leo sus chats, a ver, lo actualizo, dice dedo, dedo, avión, avión. Bueno, vamos a resolverlo, ¿sí? Para que nos dé tiempo para la próxima pregunta. Rápidamente lo resolvemos. Veo claves diferenciadas. Bueno, he visto una dedo, la demás avión. A ver, las etapas del proceso motivacional. En primer lugar, cuando se elige el motivo, siempre se elige el propósito. Entonces, si tú tienes que en la número uno dice elección de motivo, es porque en la letra C dice esto, para obtener mayores ganancias. Dice eso, para obtener mayores ganancias. Aquí está el motivo. Esta es la razón. Obtener mayores ganancias. Entonces, la número uno va con la letra C. La número 2 dice conducta motivada. La conducta motivada es todo lo que tú. Su compañero Daniel tiene una interrogante, dice, en la B también, dice obtener, es confuso. Sí, pero Daniel, vamos, estás en semestral. Mira la letra B y la letra C. ¿Cuál crees que va primero y cuál crees que va después? A ver, te leo por el chat, Daniel. ¿Cuál iría primero, cuál iría después? La elección del motivo va primero, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces tú primero? ¿Viajas? ¿Primero viajas o primero te planificas? ¿Qué haces primero, Daniel? ¿Viajas de frente o primero te planificas? Creo que todos estamos de acuerdo. Claro, Daniel, planificas. Entonces, si en tus planes está obtener ganancias, tú lo que haces en primer lugar es planificarte. Entonces, cuando tú te planificas, dices, quiero que mi empresa tenga mayores ganancias. Entonces, la elección del motivo iría con la letra C. Ahora atento, Daniel. Tú si quieres obtener tus ganancias, ¿qué haces? Viajas al extranjero. ¿Para qué? Para obtener mayores clientes. Ahí está. Y en tercer lugar, ¿qué ocurriría? Bueno, que te sientes bien. ¿Por qué? Porque ahora tu empresa ha alcanzado un buen desarrollo comercial. Ahí está. No creo que haya mayor confusión. Ah, mira, primero tú te planificas, luego actúas y en tercer lugar te sientes bien. Por eso la clave sería avión. Elección del motivo, amplía la empresa que dirige para obtener mayores ganancias. ¿Cómo logra esto? Bueno, viaja al extranjero para obtener clientes. ¿Y qué pasa al final? Se siente bien por su desarrollo y posicionamiento a nivel comercial. La clave entonces sería avión. ¿Sí? Y antes que nos gane el tiempo, la última. Son 11:57, 11:59. Leo tu clave. Vamos.
Alejandro tiene un proyectado un viaje de vacaciones de verano. Para disfrutarlo más, ahí está el objetivo, ¿no? Disfrutarlo más. Se ha propuesto mejorar su destreza en la natación, siguiendo una nueva rutina. Se levanta una hora antes de lo habitual para salir a correr, practica en las noches para aprender varios estilos, y a pesar de que le gustan las pastas, ahora ha decidido comer más verduras y frutas. Como bien lo señalan todos ustedes, así es, el objetivo es disfrutarlo más. Hay satisfacción personal. Por lo tanto, hay una motivación intrínseca. Muy bien. La clave aquí entonces, sin lugar a dudas y sin problemas, sería beso. ¿Sí? Clave aquí, beso. Muy bien. Excelente. Lo hemos logrado. Ya sabes lo que San Marcos me ha preguntado, ya sabes cómo lo ha hecho. Que les vaya muy bonito, cuiden mucho su salud y la de su familia, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos.